Power2X anuncia un proyecto que producirá más de 250.000 toneladas de SAF electrolítico en el año 2030. Esto supone el 40% de las necesidades europeas para este año. Una cosa curiosa de estos proyectos es la gestión del calor residual, su integración y su disipación en los diferentes procesos. Y hoy, precisamente, hablaremos de cómo eliminar ese calor residual o no tan residual en nuestras plantas de hidrógeno y combustibles derivados. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Pues tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a dos invitados que yo diría, Javi, que nos van a dejar muy fríos, que son Manuel García, director de ingeniería de Intercom, y Antonio Francisco, de desarrollo de negocio de energía en Alfa Laval. Que seáis muy bienvenidos ambos y vamos a ver cómo funciona esto de la refrigeración. Hola, buenos días Javier y Bryce y Manuel. Encantado de estar con vosotros. Hola, Bryce, Javier y Antonio. Muchas gracias por invitarme a vuestro interesante canal de podcast. Y bueno, si queréis, pues me presento. Soy director de ingeniería de Intercom. Intercom es una empresa española situada en la provincia de Córdoba y nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de soluciones de refrigeración comercial e industrial. Muy bien, y yo soy Antonio de Francisco, soy licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y trabajo en Alfa Laval. Para los que no conozcáis, Alfa Laval es una compañía sueca que se fundó hace más de 140 años por Gustave de Laval, que fue el primero en vender una separadora centrífuga para separar la leche de la crema, y actualmente el grupo Alfa Laval somos más de 20.000 personas trabajando a nivel mundial y lo que hacemos o a lo que nos dedicamos es a soluciones innovadoras en tres tecnologías, que son la transferencia de calor, la separación y el tratamiento de fluidos. Estupendo. Pues bienvenidos a los dos. Me habéis facilitado el trabajo porque no me ha hecho falta ni preguntaros por vosotros y por vuestras empresas. Así que yo creo que podemos ir ya a lo que es el tema, transferencia de calor, control de temperatura. Y la primera pregunta que queremos haceros es que nos justifiquéis el por qué os hemos traído aquí, por qué es importante ese control de temperatura en las distintas partes de la cadena de valor del hidrógeno. Bueno, pues el hidrógeno, en este foro creo que no tenemos ni que decir que es un elemento clave, ¿no?, en esta transición energética. Y para su manejo eficiente en todos los procesos en los que interviene, pues la temperatura juega un papel importante. Si empezamos por la producción del hidrógeno, hay una serie de calores residuales que hay que extraer en esa fase. Y aquí ya empezamos a intervenir con algunos equipos para refrigerar esos electrolizadores. En la purificación del hidrógeno se debe de eliminar algunas sustancias, entre otras el agua, y ahí también intervienen equipos de refrigeración. Luego en el almacenamiento, por ejemplo, el almacenamiento criogénico supone el nivel de temperatura más bajo al que el hidrógeno se encuentra en todo su proceso, y aquí es extremadamente complejo la refrigeración a estos niveles del entorno de los menos 250 grados. Luego, durante toda la cadena de valor del hidrógeno hay distintas etapas de compresión, y esa compresión necesita refrigerarse, ¿vale?, para conseguir equipos que sean eficientes y duraderos en el tiempo. Y por último, en el dispensado, es también un proceso crítico en cuanto a que debe de suministrarse el hidrógeno a una temperatura baja para movilidad ligera. Estamos hablando de menos 40 grados en un corto periodo de tiempo, lo que supone un reto tecnológico en realizar esto de forma eficiente a la vez que fiable. Sí, yo además a lo que apunta Manuel, que la verdad que está muy bien explicado
por qué es tan relevante el control de temperatura en todo lo que es la cadena de valor del hidrógeno, diría que también es muy importante poder aprovechar cierto calor residual que se va generando en las diferentes etapas. Para hacernos una idea, aproximadamente entre el 20 o el 40% de la potencia de un electrolizador se traduce en un calor residual, dependiendo si estamos al principio o al final del ciclo. Pues bien ese 20 o 40% de calor residual, que por ejemplo en un electrolizador de 10 megavatios estamos hablando de 3 megavatios, se puede utilizar para generar agua dulce, por ejemplo. Este electrolizador, en el hipotético caso de 10 megavatios, que requiere entre 50 y 60 metros cúbicos al día de agua limpia, se puede generar ese agua limpia, por ejemplo, a partir de agua de mar, utilizando el propio calor del electrolizador. Con lo cual, aparte de tener un buen control en todas las etapas de la cadena de valor del hidrógeno, lo que es reaprovechamiento de calor residual, si se da la oportunidad de ello, es muy importante también. Claro, eso al final lo que comentas, Antonio, es clave, yo pienso. La semana pasada, precisamente en el episodio anterior, traíamos a Jaime aquí de European Energy y nos comentaba eso, que dentro de su modelo de negocio, allí como es un país de los Nordics, allí tienen el district heating, entonces ellos venden el calor. Pero lo que nos ocurre muchas veces es que el calor del hidrógeno es un poco puñetero, ¿no? Porque al final es lo que tú acabas de decir, tienes entre un 20 y un 40% de la energía que se te va en forma de calor, pero es calor con una exergía, vamos a llamarle así, baja, es decir, es poco aprovechable. Entonces, el ser capaz de sí que exprimirlo de algún modo, yo pienso que, bueno, y lo comentábamos ahora antes de la llamada, ¿no? A medida que los proyectos crecen, cada vez es más crítico para bajar ese coste de producción del hidrógeno. E incluso si te pones exquisito, hasta la propia huella de carbono del hidrógeno producido, ¿no? Dándole una salida. Totalmente, totalmente. Hablamos de recuperación de calor para generar agua dulce, pero también incluso ese calor utilizar un sistema de vertido cero para recuperar agua del proyecto y reducir la huella hídrica. Con lo cual, sí, sí. Lo que pasa es que como apuntas es calor que suele ser a baja temperatura. Estamos hablando, dependiendo el tipo de electrolizador, pues en un alcalino a 70 grados, en un PEM a 60, con lo cual hay que hilar muy fino para recuperar ese calor, efectivamente. Sí, yo creo que aquí también la tecnología de bomba de calor va a dar mucho que hablar en los próximos años en proyectos grandes, porque va a permitir valorizar aún más ese calor excedente, ¿no? Y se está trabajando mucho en bombas de calor con refrigerantes que permiten subir hasta 150 grados y por lo tanto valorizar aún más y cerrar el círculo de ese calor excedente. O sea, ¿puedes profundizar aquí un poco más, Manuel? O sea, esa bomba de calor que cogería este calor residual y elevaría su temperatura, ¿o qué? Correcto, esa bomba de calor lo que cogería ese calor residual a pues, el entorno de 50 a 60 grados y mediante un consumo eléctrico te permitiría subir, como si estuviéramos bombeando un fluido, ¿no? Pero estamos traspasando calor a un foco térmico a una mayor temperatura, que aquí el objetivo está en conseguir temperatura del orden de los 150 grados que te permita reemplazar calderas de gas que actualmente se utilizan para producción de vapor. Bueno, esto es interesante ya no solo con otras cosas, sino mismamente cuando empezamos a hablar de mezclar, ¿no? Con plantas de metanol y demás que requieren al final de calor externo y cero emisiones, pues es doblemente interesante. O sea, hoy en día las bombas de calor que usan focos más fríos o ya usan focos Actualmente más... las bombas de calor también se utilizan focos de ese rango, ¿vale? Es decir, calores excedentes, por ejemplo, de todo equipo de refrigeración, al final está virtiendo un calor al ambiente en caso de que no se aproveche. Es decir, todos los equipos que yo he comentado al principio vierten un calor al ambiente que se podría aprovechar para cualquier proceso. Una bomba de calor podría ser un proceso en sí, es decir, cogería ese calor excedente y actualmente, por ejemplo, una aplicación típica pues es en mataderos, ¿no? Tiene el calor excedente de la refrigeración de aceite o la refrigeración de los condensadores y mediante otro equipo en cascada se aumenta el nivel de temperatura y se produce, por ejemplo, agua a 90 grados
o a 80 grados para limpieza o para otro uso. Ahora hablaremos más de tecnologías y bueno, de equipos que utilizan, etcétera, pero lo hemos mencionado al principio bueno, cadena de valor, muchos procesos que requieren refrigeración y aquí cada proceso tiene una temperatura de refrigeración diferente. ¿Os podéis profundizar aquí un poquito más? Bueno, pues lo bonito del hidrógeno es que prácticamente cubre todo el rango de temperatura en el que solemos trabajar en el sector. Partimos desde los menos 250 grados en un almacenamiento de hidrógeno criogénico, que sería el nivel más bajo. Ahora mismo no es la aplicación más común, sino lo más común empieza a menos 40 grados en la refrigeración para el dispensado de vehículos. Ahí las tecnologías que solemos utilizar suelen ser centrales de CO2 principalmente, luego comentaremos el porqué, hasta los más 60 grados en sistemas de disipación de calor de electrolizador. En toda esa horquilla, que prácticamente son 100 grados, trabajamos. Intercom pues, pertenece a un grupo empresarial formado por Keiter, que es una empresa centrada principalmente en aplicaciones de climatización, donde también tenemos este rango de temperatura que están en un nivel superior a los utilizados típicamente en aplicaciones de refrigeración industrial. Sí, y yo incluso añadiría que esos, como comenta Manuel, esos son los rangos de temperatura que tenemos a día de hoy con las tecnologías que hay a día de hoy. Nosotros ya estamos empezando a trabajar y a colaborar con universidades y centros de investigación y algunas pequeñas startups que están empezando a desarrollar electrolizadores del tipo SOE, que en esos casos los requerimientos de enfriamiento del hidrógeno estamos hablando de hasta 700 grados, con lo cual, como comenta Manuel, el espectro de temperaturas es muy amplio. O sea, a día de hoy en hidrogenadas T40, desde menos 40 grados, que es la temperatura de repostaje en un vehículo de hidrógeno para tener un repostaje en un tiempo aceptable de 3, 4, 5 minutos, hasta 700 grados, esperemos en los desarrollos futuros de electrolizadores, por ejemplo, de tipo SOE. Sí, que al final la SOEL casi que te quita un poco de cooling, digamos, de calor residual, pero te pone otras exigencias por el camino. Y oye, yo, dentro de, por ejemplo, pues la mayor cantidad de refrigeración que vamos a necesitar en una planta, ¿no? Que es para disipar ese calor residual, que tristemente los equipos de la electrólisis se degradan a medida que aumenta la temperatura, si no, pues nos permitirían ser mucho más eficientes, pero bueno, la realidad es la que es y al final hay que disipar un montón de calor. Comentaba antes también Manuel que en la parte de la purificación del hidrógeno muchas veces necesitamos temperaturas también muy bajas. Yo la pregunta que quería lanzar aquí y que quede también reflejada es, esas temperaturas tan diferentes que vamos a necesitar en una parte del proceso o en otra, ¿se alcanzan con la misma tecnología o tenemos que irnos a sistemas híbridos, diferentes tecnologías y demás? Bueno, la esencia es la misma, podríamos decir, ¿no? La esencia es si estamos hablando de una refrigeración por debajo de la temperatura ambiente, el principio físico es el mismo y es un ciclo de compresión de vapor, ¿vale? Si bien es cierto que según el nivel de temperatura, la potencia y la eficiencia, ese ciclo se va modificando en base a los refrigerantes que utilice y al nivel de temperatura que se alcance, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de conseguir agua por encima de los menos 10 grados de temperatura, en este caso glicolada, hasta el entorno de los 30-35 grados, pero refrigerada con un ciclo de compresión, pues estaríamos hablando de refrigerantes que pudieran ser propano, en el caso de ser un refrigerante natural, y si no, cualquier otro refrigerante sintético también comúnmente utilizado, o incluso amoníaco. Pero si hablamos ya de temperaturas más bajas, pues los equipos se empiezan a complicar. Hay un límite que podríamos decir en torno a los menos 30, en el que el propano tendría su límite de uso como refrigerante para producir agua glicolada a esa temperatura. Y por debajo, pues ya iríamos a ciclos con CO2. Es un refrigerante natural también, pero son ciclos con una mayor complejidad, ¿vale? Hay compresiones en varias etapas
y componentes distintos. Y esos son ya lo que se llaman chillers, ¿verdad? Los chillers, lo comúnmente llamado un chillers, podríamos hacer la traducción al castellano de planta enfriadora, ¿no? Es decir, los chillers son equipos que tienen una recirculación de un fluido que no tiene cambio de fase, como por ejemplo el agua, un propilenglicol, un etilenglicol o cualquier otra salmuera, y simplemente lo enfría, es un calor sensible. Cuando hablamos ya de centrales de refrigeración, estamos hablando de centrales que lo que utilizan como medio para disipar ese calor es el propio refrigerante que contiene el equipo y que utiliza un calor latente de cambio de fase para realizar ese intercambio térmico con el proceso que vayamos a enfriar, ¿vale? Ahí hay un poco de batiburrillo de términos en el sector, digamos. Vale. Y luego añadiría yo, perdona, hay otras tecnologías, aparte de los chillers centrales de fermento, como comenta Manuel, y que son, por ejemplo, pues toda la parte de los dry cooler, aeroenfriadores, que pueden ser secos, trabajar secos o adiabáticos, si trabajan con temperatura bulbo húmedo. Hay también intercambiadores de placas, hay torres de refrigeración, con lo cual hay muchas tecnologías que se aplican para lo que es la refrigeración de los proyectos de hidrógeno. Y de forma rápida, Antonio, ¿nos puedes comentar estas tecnologías? Pues, ¿qué son y en qué consiste un poco cuando se utiliza una, cuando se utiliza otra? Pues básicamente que se utilice una o se utilice otra va a depender de la necesidad de refrigeración que tengamos, de hasta dónde queremos llegar en ese enfriamiento y del foco frío que tengamos disponible para llevar a cabo la refrigeración. Si por ejemplo es aire o es agua. Por ejemplo, en soluciones, en proyectos pues offshore o que hay disponibilidad de agua, por ejemplo agua de mar, pues se pueden utilizar intercambiadores de calor, intercambiadores de placas en titanio para materiales resistentes frente a la corrosión. Se puede utilizar agua para llevar a cabo el enfriamiento. Es la solución más compacta que podemos tener, utilizar agua. ¿Qué pasa? Que el agua normalmente en proyectos grandes las necesidades de captación de agua son muy grandes y aparte tienen una mayor huella hídrica al proyecto, con lo cual en muchos de ellos no hay agua disponible y se puede utilizar también un sistema de enfriamiento con aire. En ese caso, dependiendo de dónde esté geolocalizado el proyecto y el requerimiento de temperatura de enfriamiento que tengamos, se puede utilizar un aeroenfriador seco. Cuando digo seco es que no trabaja con un spray de agua y trabaja con las condiciones de bulbo seco. Y luego también se puede utilizar un sistema húmedo, bien un dry cooler húmedo con un spray de agua o bien una torre de refrigeración que utiliza la temperatura de bulbo húmedo para llevar a cabo el enfriamiento. Y luego incluso hay sistemas en los que se puede utilizar híbridos, que es como una torre de refrigeración, que utilizan un efluente sucio de la planta, es decir, un rechazo de una ósmosis o incluso agua de baja calidad, se puede utilizar para llevar a cabo el enfriamiento. Con lo cual el espectro de tecnologías es muy amplio y va a depender del requerimiento de enfriamiento final y del foco frío, del medio de enfriamiento que tengamos. Ya, pues muy útil porque al final, dentro de lo que has comentado, es lo que vemos en muchas ocasiones, ¿no? Que se habla mucho del hidrógeno, del consumo de agua del propio proceso, pero si nos tenemos que ir a una solución u otra, podemos pasar a duplicar o triplicar incluso el consumo de agua de la planta en función del tipo de refrigeración que vayamos a utilizar. Entonces, al final, parte de la base de que hay que hacer un buen dimensionamiento inicial desde ahí también, porque eso, por ejemplo, condiciona toda la parte de tramitación ambiental, solicitud de permisos y demás, y ahí ya sí que hace falta, pues, hablar con gente como vosotros, ¿no? Para tener muy claro qué tecnología utilizar y también cuánto nos va a llevar en consumo de agua. Sí, totalmente. Incluso muchas veces lo que aconsejamos o hacia donde tienen una mayor viabilidad los proyectos es a combinar tecnologías. Por ejemplo, un primer enfriamiento con una tecnología que puede ser un dry cooler y luego una solución de una torre o de otro sistema o un intercambiador de calor con agua más pequeño para llevar a cabo un enfriamiento final, un enfriamiento en serie, con lo cual es muy importante para
llevar a cabo esa viabilidad de los proyectos, que entre todos hagamos ahí un poco de brainstorming acerca de cuál es la solución más eficiente. Claro, y eso también os quería preguntar yo ahora. Obviamente cada proyecto es un mundo, pero vosotros que ya estáis en proyectos reales y os piden ofertas, etcétera, etcétera, además de, obviamente, que el primer objetivo es conseguir la temperatura deseada y eso, ¿qué otros factores críticos, como pueden ser el consumo eléctrico, el consumo de agua, el espacio, la inversión, son los que más, los más necesarios atacar primero cuando se plantea un proyecto de este tipo, una elección de equipos? Bueno, pues el consumo eléctrico es un parámetro clave, porque al final vamos a tener que sumar todo ese consumo de todos esos elementos todas las horas que esté funcionando la instalación. Por lo tanto, optimizar ese consumo es vital. Aquí entramos pues utilizando la última tecnología en los equipos que disponemos y los componentes de los mismos. Luego el consumo de agua, como ha explicado perfectamente Antonio, yo diría que cada vez está más en el punto de mira, porque realmente te puede llevar, por ejemplo, montar un dry cooler adiabático o una torre de refrigeración a la solución más barata en cuanto a coste de adquisición, pero es verdad que a nivel medioambiental y como coste también de adquisición de ese agua, no es la mejor de las soluciones. El espacio de soluciones como sistemas adiabáticos tampoco es la mejor de ellas, ya que requieren una implantación en campo muy concreta. Y muchas veces se piensa que en un proyecto de este tipo se dispone de una superficie concreta y que es suficiente para la implantación de todo el equipamiento que sea necesario, pero cuando empezamos a hacer cálculos y a dimensionar equipos vemos que toda la infraestructura que se requiere para realizar la refrigeración de un proyecto de electrolizador es muy importante y debe tenerse muy en cuenta desde el inicio. Y luego, pues la inversión inicial está clara, sin una inversión inicial que sea que permita la viabilidad técnica y económica del proyecto, pues realmente es muy complejo abordarlo. Por lo tanto, tenemos que hacer una labor también muy potente en cuanto a asesoramiento para que todos los equipos que se seleccionen pues sean la óptima de las soluciones. Vale, pues oye, la respuesta era un poco la esperada, pero está muy bien que la detalléis como has hecho en este caso. Luego hay un parámetro también que quizás en el sector de la refrigeración lo tenemos mucho más interiorizado, ¿no? que en otra área, y que también es crítico a la hora de seleccionar una tecnología, y es el tipo de refrigerante que utiliza, ¿no? Porque nos encontramos inmersos dentro de un cambio normativo muy importante en cuanto a prohibiciones de uso de ciertas sustancias como refrigerantes, y este es un parámetro que también se tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de una inversión a varios años vista y que esperamos que tenga un periodo de vida largo, ¿vale? Entonces, el seleccionar un equipamiento que utilice un refrigerante de futuro, pensamos que es también clave como parámetro de selección. Claro, eso es importante. O sea, que una planta que funciona hoy en día con un determinado refrigerante está perfectamente optimizada para ese refrigerante, como es lógico. Correcto. ¿Y realmente veis que esto pueda cambiar? Es decir, supongo que afectaría siempre a plantas nuevas, ¿no? No creo que te hagan de una planta que ya tengas existente que te obliguen a dejar de utilizar tu refrigerante. Bueno, no te van a obligar de la noche a la mañana, pero con el tiempo sí. Es decir, puede que llegue un momento en el que haya prohibición incluso para mantenimiento, y que ya está pasando a día de hoy, ¿no? Con refrigerantes prohibidos hace mucho tiempo. Hay realmente problemas para mantener equipos viejos con refrigerantes actualmente prohibidos, ¿no? Hay algunos refrigerantes sustitutos, pero al final el equipo no funciona como funcionaba el original, y los precios de todas esas sustituciones y de esos refrigerantes que deben de ser provenientes del reciclado de otros refrigerantes, de otras instalaciones, pues tienen un coste muy elevado si es que los encuentran en el mercado. Entonces,
puede Ya. llegar a ser un problema realmente. ¿Y cuáles son, chicos, esos refrigerantes tanto del presente como del futuro? Es decir, si tuvierais que recomendar a alguien ahora hacer una planta, ¿qué le estaríais recomendando en cuanto a tecnología, bueno, a líquidos refrigerantes o gases? Yo como gases refrigerantes, pues mi apuesta sería utilizar refrigerantes naturales, es decir, todo aquello que está presente en la naturaleza y que por lo tanto no contamine, ¿vale? Fueron los primeros, en este caso estamos hablando del propano, CO2 y amoníaco, fueron los primeros refrigerantes que se utilizaron, en concreto el CO2, cuando se comenzó a utilizar la refrigeración mediante ciclos de compresión, pero el CO2 se dejó de utilizar por un refrigerante que trabaja a una alta presión, hasta 120 bares de presión. Si bien es verdad que esto no es presión ninguna, si lo comparamos con presiones que tenemos dentro de las aplicaciones de hidrógeno, Sí. pero bueno, para el nivel de presión que se suele trabajar, que estamos hablando por debajo de los 30 bares, pues es un salto importante. O sea, la presión, perdona Manuel, nos permite disipar más energía por unidad de flujo, ¿no? Básicamente. La presión al final lo que te permite es disipar el calor al ambiente exterior y por lo tanto trabajar a temperaturas exteriores más altas, podemos decir. Vale, ¿Vale? vale. Entonces esos tres refrigerantes digamos que van a tener futuro siempre sí o sí. Luego hay otras, podríamos estar hablando 2 ediciones más de podcast sobre refrigerantes, porque la verdad que da para mucho, ¿no? Todo el marco normativo y toda la cantidad de refrigerantes que hay. Pero luego hay también una serie de refrigerantes un poco más de transición, que son mezclas que no tienen un valor de GWP, en este caso, tan alto y que pueden ser una solución también a medio plazo. Si bien es verdad que a largo plazo pudiera estar en cuestión. Vale, interesante. Pues oye, yo sí que quería volver a algo que, bueno, hemos comentado por encima, pero me parece muy, muy interesante. Y está relacionado, pues mira, con esto que acabas de comentar ahora de las presiones, ¿no? Has dicho, por ejemplo, hablando del sistema diabático, que tenía una implantación pues un poco exquisita en algunas cosas. Y sí que quería pues pediros que volvierais a explicar esa parte de cuándo seleccionar, pues por ejemplo, un dry cooler, cuándo seleccionar un sistema adiabático y también sobre el impacto en el consumo de agua, que al final yo creo que es algo que nos puede echar para atrás muchos proyectos. ¿Qué estrategias hay o qué medidas se pueden hacer para, incluso, pues yo qué sé, en sitios donde haya que irse a temperaturas muy altas y haya que consumir el agua en algunas fases del año? ¿Qué medidas puede haber para, aún así, bajar el consumo de agua y no tener que irnos pues, al adiabático o a las torres de refrigeración de forma constante? Pues mira, para que te hagas una idea, con un sistema, con un dry cooler seco, cuando hablo seco es que no tiene cero aporte de agua, desde el punto de vista de consumo de agua, es el sistema que no tiene ningún consumo. Con un sistema de un dry cooler, lo que estamos haciendo es un enfriamiento utilizando el aire ambiental. Dependiendo de dónde esté geolocalizado el proyecto, pues esa temperatura bulbo seco es una u otra. Y con los sistemas actuales de aeroenfriadores secos, pues puedes alcanzar aproximadamente una temperatura de enfriamiento de entre 5 y 10 grados por encima de esa temperatura de bulbo seco. Si tu requerimiento es bajar de esa temperatura, ya tienes que empezar a utilizar agua. Y en un sistema, en un dry cooler adiabático, lo que estás haciendo es pulverizando agua y llevando a cabo el enfriamiento teniendo en cuenta la temperatura de bulbo húmedo. Claro, ahí ya estamos empezando a consumir agua, con lo cual el proyecto desde ese punto de vista es más consumidor de agua y entonces ya hay que buscar soluciones lo más creativas posibles para no incrementar en demasía ese consumo de agua. Una de las soluciones que puede ser es utilizar un sistema que utilice como spray de agua pues efluentes o un rechazo de una ósmosis o de una torre, con lo cual estás utilizando un agua que normalmente en una parte del proceso es un residuo,
para favorecer o para ayudarte en esa refrigeración. Y eso, Antonio, perdona, ¿nos sirve tanto para diabáticos como para cooling towers? Quiero decir, al final no... Básicamente es una cooling tower, lo que pasa que en las torres de refrigeración tradicionales se utiliza agua de muy buena calidad porque suelen ser aguas, torres en las cuales el enfriamiento se lleva a cabo a través de un panel que está mojado, que es lo que hace que el sistema trabaje con la temperatura de bulbo húmedo. Y en estos sistemas, pues en vez de ser agua limpia, es agua sucia. Es un efluente que normalmente pues se está gestionando con un tercero para llevar a cabo ese tratamiento de efluentes. Y luego ya el sistema más eficiente desde el punto de vista de refrigeración, que puedes encontrar en un proyecto para enfriar un electrolizador, por ejemplo, pues es un sistema utilizando agua como un circuito cerrado con agua. Lo que pasa es que, claro, ese ya necesitas una disponibilidad de agua o que el proyecto esté cerca del mar, por ejemplo, una cometida de agua. Con lo cual, esas son, digamos, desde las tecnologías que hay a día de hoy, con cero consumo de agua, que sería el dry cooler, hasta un consumo con agua, que sería un intercambiador de calor. Y el tamaño, el espacio en planta que comentaba Manuel al principio, es inversamente proporcional al consumo de agua. Si no queremos consumir agua, vamos a necesitar mucho espacio, que es lo que comentaba Manuel, que incluso hay clientes o compañías que no son realmente conscientes de cuánto ocupa un sistema de refrigeración hasta que no ponemos números a los proyectos. Pregunta, ¿sois partidarios de ponerlo encima de, por ejemplo, en grandes plantas de electrólisis y demás, del propio edificio de la electrólisis? ¿O de dejarlo, porque hemos visto de todo, o de dejarlo aparte como una zona exclusiva para refrigeración? Realmente lo importante es garantizar pues, que colocan los equipos en una zona con un buen paso de aire, ¿no? Es decir, si los coloca encima de otro edificio y además entre el tejado del edificio y la base de esos equipos, ya sean dry coolers, plantas enfriadoras centrales, da igual, hay una superficie suficiente como para la circulación de aire y para el mantenimiento. Es decir, también hay que prever que la implantación de estos equipos necesitan luego un mantenimiento, ¿no? Que si hay que cambiar cualquier elemento, se puede realizar, que se puede acceder con una grúa de forma correcta. Si todo eso se prevé, yo considero que no hay diferencia entre una implantación u otra. Genial. Pues oye, volviendo un poco al tema de antes que habéis adelantado, ¿no? Sobre recomendaciones de refrigerantes, yo creo que también es interesante mencionar la normativa, ¿no? La actualización de este año, ¿no? De la F-Gas o F-Gas, no sé cómo se llama en vuestro círculo, pero ¿qué aspectos matiza o qué regulación creéis que es más importante resaltar aquí? Bueno, pues la F-Gas es cierto que actualmente es la normativa que tiene una mayor importancia en el sector, ¿no? ya que limita de forma directa el uso de refrigerantes. Dicha limitación se basa en valores de GWP y nos podríamos preguntar qué es el GWP. No, bueno, pues el GWP es la comparativa de cuánto contamina más un kilo de un refrigerante respecto a un kilo de CO2 que se libera a la atmósfera, es decir, ese calentamiento atmosférico. Un refrigerante típico pues, puede estar en el entorno de, digamos, un refrigerante de hace 5 años o 10 años que se viniera utilizando, pues pudiera estar en el entorno de los 3.000, ¿vale? Esto significa que un kilo de refrigerante que se libera a la atmósfera tiene el mismo impacto en cuanto a calentamiento atmosférico que 3.000 kilos de CO2. Entonces, ese parámetro va a ser el parámetro de medida con el que se comparen todos los refrigerantes. En la última publicación de la F-Gas, la limitación, hay infinidad de aplicaciones con limitaciones distintas, pero un poco las que aquí pudieran estar más de aplicación, pues en enero de 2030, por ejemplo, centrales con un PCA mayor a 150 pues no se podrán utilizar. Aquí pues el CO2 que tiene un GWP de 1 pues es el refrigerante que vemos como estrella en este tipo de aplicaciones. En concreto, por ejemplo, en el repostaje para T30, T40 es la aplicación típica.
en plantas enfriadoras o chillers, que al final estamos refrigerando agua para, por ejemplo, esas aplicaciones que antes comentaba Antonio, ¿no? De un intercambiador enfriar hidrógeno, o para refrigerar un compresor, pues a partir de enero del 2027, en plantas de potencia superior a 12 kilovatios, el PCA se limitará a 750. No podrá haber aplicaciones con un PCA superior. Esto es la foto a día de hoy. En años sucesivos, esta curva de limitación cada vez va a ser más estricta y esos valores van a ir bajando. Por lo tanto, debemos centrarnos en que las soluciones pues tengan que tener el GWP menor posible. Yo diría que 150 como mucho en proyectos nuevos. ¿Vale? Vale. Pues también por continuar un poco con cosas interesantes que se nos han ido ocurriendo para preguntaros, queríamos preguntaros por la eficiencia energética de estos equipos y también potenciales mejoras. Al final, la refrigeración no es algo exclusivo del hidrógeno, ni mucho menos. Entonces, aquí no sé si nos podéis contar un poco qué estrategias se siguen que se puedan aplicar al sector del hidrógeno, qué potenciales mejoras puede haber en los próximos años, cualquier cosa relacionada con ello. Bueno, pues yo diría que la eficiencia energética es el segundo driver más importante del sector, ¿no? El ecodiseño está también conduciendo esto hacia la fabricación de equipos lo más eficientes posible y aún no es, aunque no existiera esa normativa, pues al final para ser una planta de tanta potencia, de varios megavatios, que tenga un consumo energético bajo y por lo tanto sus costes operativos sean bajos, hay que ir hacia tecnología en ese sentido. En este caso, pues, por ejemplo, si hablamos de equipos para la refrigeración del dispensado de vehículos, pues hablamos de ciclos donde ya integramos por defecto variadores de frecuencia en todos los compresores para poder adecuar de forma precisa la capacidad frigorífica a la requerida en tiempo real, evitar continuo arranque y parada o evitar bypasses de refrigerante para poder adecuar la demanda a la producción. Luego también ventiladores. En cuanto a ventiladores hay un abanico de eficiencia tremendo y estamos tendiendo a utilizar lo más eficiente del mercado, con todos ventiladores electrónicos y con posibilidad de regulación para que el consumo se adecue a las necesidades en tiempo real. Hay también una normativa respecto al uso de ventiladores y están también limitados sus consumos. Luego, si hablamos de plantas enfriadoras, pues vamos hacia compresores todos asignados con variadores de frecuencia que nos permiten llevar el consumo a óptimo en la mayor parte de horas del año, a la vez evitar continuo arranque y parada de compresores de gran tamaño que tienen un consumo importante en este caso. Y luego también en cuanto a fiabilidad, ¿no? Porque conseguimos hacer los sistemas mucho más precisos, con un funcionamiento en dinámica mucho más suave, y esto también se traduce en cuanto a fiabilidad y a mantenimiento a largo plazo. Y luego el control, pues yo diría que es algo que tiene mucho que hablar, que tiene mucho que decir en cuanto a la fiabilidad. No todas son componentes, sino también es cómo hacer que esos componentes operen de forma inteligente y hacer la máquina inteligente para conseguir una eficiencia global óptima. Y aquí, pues, las ingenierías pues tienen mucho que decir, ¿no? En cómo hacer que todo ese equipamiento que integra cualquier planta, por ejemplo, de producción de hidrógeno, pues hable entre sí y se adecue a las necesidades en cada momento que se necesitan. Por ejemplo, podría decir, variando los caudales de agua de proceso que muevo en tiempo real en base a la demanda que tengo y reduciendo así, por ejemplo, el caudal en bombas, adecuando el nivel de temperatura a la que produzco ese agua glicolada o ese agua a mi necesidad real, ¿no? Y no enfriar más de lo que necesito, en aprovechar esos calores excedentes para evitar otros procesos secundarios.
Pues todo esto es un abanico tremendo de oportunidades que sin duda van a llevar a que la producción de hidrógeno y el resto de puntos en los que el hidrógeno necesita de refrigeración se haga de la forma más eficiente. Sí, yo creo que Manuel ha dado la clave. O sea, yo destacaría sobre todo el desafío es la fiabilidad. Es decir, en estos proyectos de hidrógeno tenemos un abanico de condiciones de refrigeración muy amplio. Por un lado tenemos, por ejemplo, en una hidrogenera o hidrolinera, enfriamientos hasta menos 40 grados y además enfriamientos cíclicos. Es decir, cada vez que vaya un autobús o un coche a repostar, es un ciclo. La idea es que se haga muy a menudo con repostajes de 3 minutos, con lo cual tienen que ser soluciones muy robustas y además, por ejemplo, en el caso del repostaje, muy compacta, porque muchas de las soluciones de refrigeración, pues algunas de ellas van integradas en el propio dispensador de repostaje. Y luego en la parte de generación, el día de mañana cuando se avance con toda la investigación y el desarrollo de electrolizadores, por ejemplo, SOE, se necesitan hasta temperaturas de refrigeración de 700 grados. Con lo cual, el tener unas soluciones de refrigeración fiables para todo ese amplio espectro de temperaturas es fundamental. Y como comentabas tú, Javier, o sea, la refrigeración no es propia de proyectos de hidrógeno. La refrigeración se utiliza prácticamente en todas las industrias que hay a día de hoy, desde alimentación, marítima, en procesos, con lo cual tenemos que aplicar para estos proyectos de hidrógeno soluciones que ya las hay en el mercado, pero lo más fiables posibles. Entendido. Vale, y respecto al tema de mantenimiento, bueno, que habéis mencionado un poco también desafíos, ¿cómo es el mantenimiento de estas diferentes tecnologías? ¿Hay alguna diferencia o algún factor que haya que tener muy en cuenta de cara a los proyectos de hidrógeno o no? Bueno, el mantenimiento aquí es clave, ¿no? Y su complejidad y cómo sea el mismo depende mucho del tipo de tecnología que estamos hablando. Bueno, si empezamos por un dry cooler seco, pues yo diría que es el equipo que requiere un menor mantenimiento, ¿no? Es decir, no tiene consumo de agua, por lo tanto no hay que hacer un mantenimiento en esos componentes que tienen consumo de agua. Y tiene básicamente un intercambiador de tubo y aleta y unos ventiladores. Pues aquí el mantenimiento se va a centrar en la limpieza de esos intercambiadores y en verificar que los parámetros en los que está operando cada ventilador son los mismos. Cuando ya evolucionamos hacia dry coolers adiabáticos, por ejemplo, pues ya incorporamos sobre esto anterior todo el sistema de humidificación. Pues aquí tendremos un mantenimiento en cuanto a limpieza, principalmente, ¿no? Limpieza de todos esos elementos, bandejas, bombas, paneles por los que circula agua de forma continua y que va a ser el primer elemento al que se adhiera toda la suciedad ambiente. Y si escalamos en complejidad y nos vamos a plantas enfriadoras o centrales, pues sobre estos elementos anteriores, aunque quitamos el consumo de agua, añadimos un circuito de compresión de vapor con refrigerante, pues el mantenimiento va a estar enfocado. Yo diría que principalmente el corazón de estos equipos es el compresor, ¿vale? Y todo el mantenimiento va a ir centrado al mismo principalmente, aunque luego todos los demás elementos también tengan muchas labores de mantenimiento, pero los compresores, pues verificar en cuanto a vibraciones, consumos, aceites, posibles cambios de aceite en caso de que haya alguna avería, limpieza de filtros, todo esto es clave. Y bueno, yo aquí añadir que veo que el mantenimiento cada vez va a ir más enfocado hacia el mantenimiento en remoto y esto va a ser clave, ¿no? Porque pienso que las máquinas hablan, lo que tenemos es que saber escucharlas, ¿no? Y aquí el IoT, el Internet de las Cosas, y la monitorización lo más avanzada posible, así como la inteligencia artificial sumada a todo esto,
va a hacer que el mantenimiento sea mucho más eficaz, más económico y va a evitar muchas paradas, pudiendo anticipar a averías más serias. Pues yo no tengo mucho más que añadir. La última pregunta que os quería preguntar a ambos, que contestarais por separado, es, saliéndonos de la teoría y de las explicaciones que nos habéis dado, que nos contéis sobre los proyectos en los que estáis trabajando. Pues bueno, nosotros en Alfa Laval, en general, los proyectos aquí en España en los que estamos participando, bueno, pues muchos de ellos ya los conocéis, como por ejemplo hemos suministrado equipos para los proyectos de Puerto Llano y Mallorca, también otro de 2 megavatios en Soria, eso a nivel nacional. Y luego, bueno, también a nivel nacional trabajamos con fabricantes de electrolizadores locales en todo lo que es el desarrollo de sus prototipos y con centros de investigación. Y bueno, no dejamos de ser una compañía multinacional, con lo cual también tenemos mucha presencia fuera de España. Por ejemplo, por dar algunos proyectos con nombre y apellidos, en los Juegos Olímpicos de París se han movido aproximadamente unos 1.200 taxis de hidrógeno como solución a la movilidad durante el mes de los Juegos Olímpicos, y todos ellos repostaban en hidrolineras que tenían intercambiadores de calor de Alfa Laval. En este sentido, nosotros durante este año hemos inaugurado una nueva fábrica en Francia de estos intercambiadores de calor que se utilizan en movilidad, ya que se prevé, si todo va bien, crucemos los dedos para que así sea, que para el año 2030 en Europa se muevan más de 300.000 vehículos impulsados por hidrógeno. Y eso son unos grandes rasgos. Lo que pasa es que nosotros, pues ya os comento, también tenemos mucha presencia en mercados como el norteamericano o en Asia, en Japón. O sea que la verdad que estamos trabajando en estas etapas, en muchos casos iniciales de los proyectos, donde todo el tema de asesoramiento e ir de la mano con los clientes creemos que es clave para que el día de mañana el hidrógeno sea una realidad. Bueno, y en nuestro caso, en el caso de Intercom, pues es similar. Vemos también, como comenta Antonio, que es necesario afrontar los proyectos de forma conjunta para que lleguen a buen puerto y de la mejor manera. Y así es como lo hacemos, ¿no? con los clientes con los que trabajamos. Por ejemplo, en España pues tenemos soluciones funcionando en Barcelona que todos conocéis o imagináis cuáles son. Tenemos proyectos cerrados y actualmente en fase de fabricación aquí en nuestras instalaciones para Polonia y para otros países centroeuropeos. Y bueno, a nivel de producción de hidrógeno estamos trabajando codo con codo con la mayoría de la ingeniería, asesorando y estudiando la mejor implantación de la tecnología que hemos hablado para optimizar tanto los costes de adquisición como de operación. Pues chicos, eso es el inicio de muchos trabajos, como comentaba Antonio, que lo que ahora es asesoramiento pues se terminará concretando en ventas y en mantenimientos y en mucho seguimiento, que yo creo que es lo que todos estamos esperando. Por nuestra parte, no nos queda más que agradeceros que hayáis querido venir aquí a contarnos pues todo lo que sabéis de refrigeración y de cómo seleccionar las distintas alternativas. Agradeceroslo, y aquí os esperamos cuando esos proyectos empiecen a andar para hablar de los aprendizajes y las posibles mejoras. Muchas gracias y un abrazo grande. Igualmente, un abrazo y muchas gracias, y sobre todo gracias también por la difusión que hacéis de la aplicación del hidrógeno verde, de la industria del hidrógeno verde. Es una tarea muy de agradecer, Javier y Bryce. Muchas gracias por vuestra invitación y estamos para lo que necesitéis y contad con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Igualmente. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con dos empresas referentes en el sector de la refrigeración, contar con Manuel, contar con Antonio. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, porque es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca.
Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.